Bueno, hoy vamos a resolver una aplicación práctica de propagación de errores, en este caso midiendo una resistencia total de un circuito, ¿sí? El circuito es este que figura acá a la izquierda. Me están pidiendo obtener el valor total de resistencia del circuito, ¿sí? Como ustedes ya más o menos espero que ya sepan. Tenemos dos resistencias en paralelo y en este caso, si yo quisiera obtener la resistencia total del circuito, tendría que calcular la resistencia equivalente de estas dos resistencias que están dispuestas en paralelo, ¿sí? Bueno, como no viene al caso, yo ya agarré y les dejé acá la fórmula de cómo se calculaba la resistencia equivalente de dos resistencias que estén dispuestas en paralelo, ¿sí? Bueno, entonces esta fórmula que está acá es la fórmula que nosotros vamos a tener que calcular el error, ¿sí? El error de la resistencia total o la resistencia equivalente de este circuito. Así que bueno, vamos a suponer, igual estos datos son reales, pero bueno, como no lo podemos hacer de manera práctica, vamos a suponerlo. Vamos a entender que la resistencia 1 tiene un valor de 3 ohms con un error de más o menos 0,2 ohms, ¿sí? Y la resistencia 2, que es esta que está acá, tiene un valor de 6 ohms con un error de también más o menos 0,2 ohms. Ese 0,2 ohms, ¿sí? Este error que tengo acá en la resistencia 1 y en la medición de la resistencia 2, es un error que aportó el multímetro con el cual las medí a ambas resistencias, ¿sí? Y este error lo saqué del manual del multímetro. Si tienen dudas o tienen un multímetro en su casa, pueden ver, si es que les vino con un manualcito, como el que tengo yo acá, eh, en la parte de especificaciones técnicas del aparato, van a ver que les da las tolerancias y los errores que aportaría el instrumento, ¿sí? Entonces, bueno, yo acá ya lo coloqué. Bueno, entonces, dicho esto, ya tomamos damos por hecho que ya medimos ambas resistencias, ¿sí? Con un multímetro, la resistencia R1 y la resistencia R2, y vamos a proceder a calcular la resistencia equivalente del circuito, ¿sí? ¿Para qué? Para luego calcular cuál es el error absoluto, ¿sí? El triangulito, ¿sí? El error absoluto con el cual yo medí esa resistencia total de ese circuito, ¿sí? No es un tema de medir una resistencia por un lado y medir la resistencia por el otro y de esa manera se calcula el error. No, porque acá nosotros estamos haciendo una operación matemática, ¿sí? Bueno, entonces, si quisiéramos calcular el error total del cálculo de la resistencia de este circuito, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ver qué operadores matemáticos están involucrados en esta fórmula. Vemos que tenemos, por un lado, R1 y R2 se están multiplicando acá arriba, ¿sí? Por otro lado, vemos que hay una barra de fracción, que no es otra cosa que una división, ¿sí? R1 por R2 dividido R1 más R2. Vamos a hacer un muy breve repaso. Recordamos que en sumas y restas sumaba los ¿qué? Los delta. Los delta. Los delta son los triangulitos.
Y en las multiplicaciones y divisiones sumaba o sumo los épsilon. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí, un toquecito como a manera de repaso de las fórmulas, ¿no? Si no recuerdan bien esto, les sugiero que vean los videos anteriores, ¿sí? Puede ser el de la clase número 3 y también el de la clase número 4. Bueno, estos eran los deltas, ¿sí? Los errores absolutos, y los épsilons eran la letra griega epsilon, que es muy parecido a una E. Bueno, ¿qué pasa acá entonces? Miren la fórmula principal de la resistencia equivalente. ¿Qué tengo? Por un lado, el numerador, que es la parte que está arriba, el R1 por R2, tengo una multiplicación, ¿sí? Una multiplicación. Luego una división y divide por lo que está abajo, el R1 más R2. Entonces acá tengo un problema, porque tengo multiplicación con división con una suma, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar lo que ya venimos usando en las otras clases, que es el método del cambio de variable, para resolver este caso en particular, ¿sí? ¿Y para qué? Para poder operar directamente con uno de los casos, multiplicación y división, o suma o resta, ¿sí? En este caso, nos va a convenir operar con multiplicación y división, porque es lo que más tengo, ¿sí? Tengo una multiplicación arriba, una división y por último una suma, ¿no? Entonces, ¿qué tal si de repente la fórmula principal, ¿sí? Que es R equivalente, la llamo de esta manera? Hago R1 por R2 dividido, y a R1 más R2 vamos a llamarlo X, ¿sí? Sí, X. Vamos a mandarle X. Dividido X. Entonces vamos a anotar acá también que X es igual a R1 más R2. Si hice un cambio de variable. Este es mi cambio de variable. Vamos a poner acá. Cambio de variable. Cambio de variable. Se va a llamar así. Esto lo voy a dejar acá porque no es algo que... es como nuestro borrador, ¿sí? Vamos a ponerlo con otro color. Ahí, con color negro está ahí. Bueno, cambio de variable. Entonces, ahora, si vuelvo a la fórmula original, que es el cálculo de la resistencia equivalente, me quedaría R1 por R2 sobre X. X, les recuerdo, es el cambio de variable que hicimos recién. O sea, metimos la suma dentro de X y X es nuestra variable ahora nueva, ¿sí? Entonces, que se transformó ahora en una multiplicación con una división. Entonces ahora no tengo drama. Ya puedo aplicar sumar épsilon. O sea, tengo un solo caso, ¿sí? Multiplicaciones y divisiones. A ver, si hubiese tenido solo, por ejemplo, una multiplicación acá, también operaba con esta, ¿eh? No quiere decir que es necesario tener multiplicaciones y divisiones para poder operar con la fórmula y sumar épsilon finalmente. No, me acepta multiplicaciones y divisiones al mismo tiempo, ¿sí? Puede ser una o puede ser la otra, puede ser multiplicaciones, puede ser divisiones o puede ser ambas. Lo que sí no acepta es tener multiplicaciones con sumas o multiplicaciones y divisiones con sumas y restas, etc. ¿sí? Siempre vamos a utilizar un caso. O trabajamos sumando deltas o trabajamos sumando épsilon. ¿sí? En este caso nos convino hacer un cambio de variable
eliminar esta suma o hacer que eliminamos la suma para que nos quede una multiplicación y una división, ¿sí? Entonces vamos a operar sumando los épsilon. Bueno, joya. Entonces, ahora vamos a empezar con el tema de los cálculos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a resolver? Vamos a resolver x, ¿sí? Entonces resuelvo primero a x. X era nuestra variable que inventamos recién, ¿sí? Bueno, entonces, x. Lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que calcular es el valor representativo, ¿sí? X sub 0 es igual a... El valor representativo no es otra cosa que reemplazar los datos que ya tenemos. Entonces, x era R1 más R2. O sea, es igual a R1, ¿cuánto valía? 3 más R2 vale 6. Estos datos los estoy sacando de acá, ¿eh? De acá de los datos. 3 más 6 igual a 9. Joya, listo. Ya tengo mi valor representativo de x. Bien, una vez que tengo esto, paso, ¿qué operador matemático tengo en x? Una suma, ¿sí? Y nada más, no hay multiplicaciones, divisiones, no, tengo una suma. Entonces, en x, ¿sí? Cuando estoy resolviendo x, puedo operar con esta parte de la fórmula. Sumas y restas, ¿no? Entonces sumo los delta. Voy a sumar los delta de los elementos que tengo en x, ¿sí? Entonces, acá lo que hago es triangulito de x, o sea, los delta de x, va a ser igual al delta de R1, delta de R1, más el delta, tengo que comprarme un lapicito de esos, pasa que están picantes, R2, ahí está, va a ser el delta de R1 y el delta de R2, ¿sí? ¿Y de dónde saco el delta de R1 y el delta de R2? De acá, chicos. Este es el delta, ¿sí? El triangulito de R1 y el triangulito de R2 es este que está acá, ¿sí? El delta de R2. Bueno, entonces, el delta, vamos a hacerlo con lápiz, el delta de x va a ser igual a 0,2 más 0,2. ¿Y por qué son iguales? Y porque a ambas resistencias, R1 y R2, las medí con el mismo instrumento de medición, ¿sí? Con el mismo tester, con el mismo multímetro. Joya, bueno, entonces ya calculé el delta de x, el triangulito de x, ¿sí? ¿Cuánto vale? 0,4. Una vez que yo tengo el delta, siempre, pero siempre, ya que tengo uno, voy a calcular el otro. Les recuerdo que, vamos a ponerlo acá como fórmula adicional que nosotros necesitamos, que el épsilon de algo, ¿sí? Vamos a poner de x, va a ser igual a el delta sobre el valor representativo, x sub 0. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular el épsilon de x, ¿sí? Una vez que tenemos nosotros ya el valor calculado del delta, que es 0,4, podemos calcular el épsilon de x
con esta formulita que anotamos recién. Bueno, entonces, epsilon de x no lo tenemos. Delta de x, ¿lo tenemos? Sí. ¿Y cuánto vale? 0,4. 0,4. Dividido x sub 0 me dice. O sea, el valor representativo de x, que lo calculamos hoy al principio, que es 9. O sea que es 0,4 sobre 9. Y listo, ya está. Este es nuestro valor del error relativo de x. ¿Sí? Entonces, por un lado acá tenemos el delta. Y por otro lado acá tenemos el epsilon de x. ¿Ok? Bueno, entonces ahí ya resolvimos a x. Una vez que tenemos resuelto a x, pasamos ya a resolver finalmente la resistencia equivalente, ¿sí? Entonces, ahora puedo ir directamente a resistencia equivalente es igual a R1 por R2 dividido X, ¿ok? Y ya que tenemos esto, vamos a poner acá resuelvo. Ya que tenemos esto, hoy nos olvidamos calcular cuál es el valor representativo de la resistencia equivalente, ¿sí? Entonces le ponemos un sub 0. R1 vale 3. 3 por R2 vale 2. No, vale 6, disculpen. Dividido X. Y X, ¿cuánto era el valor representativo de X? 9. ¿Sí? Lo saqué de acá. Lo hicimos hace un toque atrás. Entonces, 3 por 6, 18, dividido 9. Esto va a ser igual a 2. Joya. Entonces ya ahora ya calculé mi valor representativo de la resistencia equivalente. ¿Sí? Bueno, procedo. Como habíamos hablado antes, ahora tengo en mi fórmula, tengo una multiplicación y una división. Entonces, ¿con qué voy a trabajar? Con los épsilons. ¿Sí? Bueno, entonces voy a poner que el épsilon, en este caso de REQ, ¿sí? La resistencia equivalente, va a ser igual a el épsilon de R1, atenti con esto con lo que va a pasar ahora. El épsilon de R1, fíjense, porque la fórmula me dice, si tengo una multiplicación o división o ambas al mismo tiempo, sumo los épsilons de cada uno de los elementos que yo tenga. Tengo en mi fórmula de resistencia equivalente tengo R1, R2 y X. Entonces, miren lo que pasa acá. Es el épsilon de R1 más el épsilon de R2 más el épsilon de X. Y muchas veces, o quizás vi en los trabajos, algunos que todavía no les quedó en claro, que cuando estamos trabajando con las sumas de errores, ¿sí? Porque les recuerdo, los épsilons o los delta son errores, chicos. Entonces, los errores siempre se suman. O sea, no sé, quizás les podría haber hecho pensar de que acá tenían que seguir con el epsilon de R1 por el epsilon de R2 dividido el epsilon de X. Y no es así, no. La fórmula me dice que siempre sumo, ¿sí? Sumo los elementos que están involucrados en la fórmula original. ¿Se entiende? Así que bueno, entonces ahora
lo que paso a hacer es, tengo el epsilon de R1, el epsilon de R2 y el epsilon de X, directamente los paso, como no tengo estos datos, los paso con la formulita que dejé arriba, esta, los convierto, ¿sí? Entonces digo, el epsilon de R1 no es otra cosa que el delta de R1 sobre su valor representativo, sobre R1 sub 0. Y con el caso de el epsilon de R2 va a ser lo mismo. El delta de R2 sobre R2 sub 0, ¿sí? El valor representativo de R2. Más, bueno, el epsilon de X ya lo calculé acá, ¿sí? Así que ya fue. Pongo ese valor. 0,4 sobre 9. Lo había calculado hace un toque antes. Bueno, igual. Esto es lo mismo, ¿no? El epsilon de la resistencia equivalente, ¿ok? Es lo mismo. Lo pegamos acá. Y ya que estamos, ponemos el último acá. Bien, entonces, ahora me va a quedar el delta de R1 es 0,2. 0,2 sobre su valor representativo. R1, el valor representativo, obviamente, es 3. Más el delta de R2, ¿sí? Es este que está acá, 0,2 sobre 6, porque su valor representativo es 6. Y en el caso, bueno, este se repite. ¿Sí? Pimba, ahí está. Bueno, ¿qué me falta? Meter todo esto en la calculadora y que me diga cuál es el valor de la resistencia equivalente, ¿sí? Bueno, y una vez calculado esto, me dio, en la calcu, me dio 13 noventaavos, o sea, 13 sobre 90. 13 sobre 90. Les recuerdo, si esta cuentita que está acá, ustedes la hacen en la calculadora, es altamente probable que si es que no tienen una calculadora científica o de repente usan la app del celu, les va a dar un resultado con infinitos decimales, que es creo que 0,14444, no sé, es con infinitos decimales, ¿sí? No lo recuerdo, pero ustedes tienen que obtener el valor fraccionario, ¿sí? Después voy a subir un video mostrando cómo, muy cortito obviamente, no sé, 2-3 minutos, mostrando cómo tienen que hacer para, por si no lo saben, cómo pasar de un valor decimal, ¿sí? Por ejemplo, en este caso con infinitos números decimales, a un número fraccionario, como es el que dejamos acá. Y les recuerdo que nosotros en metrología no operamos con infinitos decimales porque no podemos redondear un valor. O sea, no podemos perder datos, no podemos redondear. Entonces trabajamos con el valor en fraccionario para no perder ningún decimal, ¿sí? Bueno, y una vez que ya entonces calculamos finalmente el valor el valor del error relativo, ¿sí? El epsilon de la resistencia equivalente, lo último que me estaría faltando es calcular el error absoluto, ¿sí? El triangulito de la resistencia equivalente, ¿sí? Entonces, miremos acá un segundo esta fórmula que tengo acá. Nosotros tenemos ya el epsilon de la resistencia equivalente, ¿sí? Tenemos esta parte de acá.
El delta de la resistencia equivalente, que es esto que estaría acá, no lo tenemos. Y la parte que está acá abajo sería el valor representativo de la resistencia equivalente. Entonces, si nosotros queremos obtener esta parte que está acá arriba, que es el delta, ¿sí? El valor absoluto, el triangulito, este lo tenemos, listo. Entonces despejamos lo despejamos y nos queda este solo, o sea que obtendríamos de esa manera el valor del delta, ¿sí? A ver, vamos a hacerlo. Entonces, el delta de la resistencia equivalente, va a ser igual a el epsilon de la resistencia equivalente por su valor representativo. Equivalente sub 0. Su valor representativo. ¿Por qué? Bueno, esta fórmula que escribí acá yo recién, la saqué de esta relación que tengo acá. Despejé. Como a mí me interesaba el delta, ¿sí? El delta lo dejé solito, lo despejé y pasé, si esto estaba dividiendo, el valor relativo estaba dividiendo, lo pasé para el otro lado multiplicando. Está dividiendo, ¿sí? Porque esta raya me indica una división. Estaba dividiendo, pasa para el otro lado multiplicando, ¿sí? Entonces, lo último que me restaría entonces ahora es reemplazar. Y ya estamos. Ya casi ya estamos. El epsilon de la resistencia equivalente es este que está acá, que es 13 noventavos. 13 noventavos. Bien. 13 noventavos. 13 noventavos por el valor de la resistencia equivalente, que cuánto era, lo habíamos calculado hoy y era 2. ¿Sí? Está acá. Lo habíamos calculado hoy y es 2. Por 2. Bueno, listo. Esto no hay mucho que pensar, no voy a sacar la calculadora para esto. Esto es lo mismo que decir 26 sobre 90. ¿Sí? 26 noventavos. Bien, y listo. Ya está, ya calculé. Ahora sí, lo que en realidad yo me interesaba y era el valor del error absoluto de la resistencia total de este circuito, ¿sí? La resistencia total la calculamos a través de la fórmula de resistencia equivalente, o sea que esta fue nuestra fórmula original, y a través del cambio de variable, ¿sí? Calculamos primero la primera parte, o sea, esa suma que teníamos abajo en el denominador. Una vez que calculamos esa parte de abajo, pasamos finalmente a resolver ya la fórmula inicial, que era la de resistencia equivalente. Como nos quedaba una multiplicación con una división, trabajamos sumando los épsilons, ¿sí? Operamos. Una vez que obtuvimos el épsilon de la resistencia equivalente, o en todo caso el error relativo, una vez que tuvimos eso, ya directamente aplicando esta relación que está acá arriba, ¿sí? Despejamos el error absoluto. Y encontramos el error absoluto con el cual se obtuvo el valor de la resistencia total de este circuito. Entonces, para finalizar, la resistencia equivalente va a ser igual a 2, ¿sí? Más menos, ahora igual lo vamos a poner en el lapicito, más menos 26 sobre 90, que esto
habría que ver si lo podemos pasar a decimal y si no nos da infinitos decimales, pero de momento lo dejamos así. Ohms, ¿sí? Lo dejamos ahí y usamos ahora el lapicito. Más menos 26 sobre 90, ¿qué? Ohms. ¿Sí? Y ese sería finalmente el resultado total. O sea, calculamos el valor de la resistencia total, ¿sí? Valor de la resistencia total, valor resistencia total de este circuito. Lo calculamos a través de la fórmula de resistencia equivalente. Y listo, chicos, eso sería todo. Quedaría el valor representativo por este lado, que ya lo calculamos, que es 2, más menos el delta, ¿sí? El error. Que el error lo calculamos y es 26 sobre 90. Bueno, eso sería todo, chicos. Entonces, acá esto fue un ejemplo de aplicación práctica de lo que venimos trabajando en estas clases. En este caso, aplicamos el cambio de variable, ¿sí? Si manejan hasta acá, vamos a hacer el primer trimestre, ¿sí? Ya lo expliqué en otros videos por limitaciones de cómo se vienen dando las cosas y demás. No vamos a seguir avanzando, no vamos a seguir dando más temas en este trimestre, ¿sí? Para el segundo trimestre vamos a estar encarando ya con otras partes del programa de la materia. Y con toda la suerte quizás ya podamos regresar a las aulas. Bueno, como siempre, cualquier duda que haya o consulta la dejan en el Classroom. Y bueno, nada, les mando un saludo a todos y espero que sigan bien, ¿sí? Nos vemos la próxima clase el viernes que viene. Un abrazo.